Okay, este es el más largo de todos los estudios. Okay. Es que yo cambié de cartera. No, mami, no. ¿Lo estás viendo? Mira. Mira. Sí, ya vamos a entrar en instrucciones, mira, para que después no Ok, gracias. vaya allí, mire para allí, Mira. que no esté perdido después. Es que me estamos Bueno, mire la me estamos usando. Bueno, Y yo me estoy excusando. Pero si yo estoy calladita aquí, cuando me mete por el Tan linda, ¿verdad que sí? Validosa. es para poner más delgadito. vampiros. Validosa. Hola. Mariela chiquita. Mira qué bella. Hola Mariela chiquita. ¿Cómo estás? Está bueno, está bueno. Te hizo chiquitita. Bueno, esto cambia la dinámica un poquito del estudio porque íbamos a hablar un montón de palabras fuertes, así que mira, te voy a pedir que de vez en cuando tapes tus oídos, ¿ok? Está bien. Alright. Tenemos headsets. Okay. Alright, son 20 versículos, es el más largo de todos los estudios que hemos hecho, 20 versículos, ¿ok? Así que vamos a empezar, ¿cuántos somos? 3, 5, 10, vamos a hacer 2 por cada uno, ¿ok? Así que empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y cuando estén listos, vamos a estudiar Efesios capítulo 5, del 1 al 20. No, aquí tienen los datos, todos regalados. A caballo regalado no se me mide Mire, conmigo. uno para casa. Y cuando termine se lo llevan para casa. Ya tengo como 400 Nosotros somos 3 en casa. Dice que le dejo uno para Tata y uno para Fernando. Gracias. Cuando termine te lo llevas el paquete. Espera. ¿Qué me está pidiendo Antonio? Me tocó con Para Tata, para Fernando, para Daniel. Un vecino mío. Vamos como empezar. Un pedito por vivir. Le llevas el resto. ¿Listo? Yo traje el próximo bien. Ok, ¿estamos listos para la lectura? Amén. Ok. Yo voy a apuntar 1. Recuerden que el Sed, próximo volver a miércoles, por favor, no dejen de venir, es el último día. Oye, así que esperamos tener esto aquí lleno. Los gringos se están reuniendo el próximo miércoles también. ¿Sí? Los americanos. Sí. Hoy ya después no haber hasta en enero. Sí. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor, como también Cristo. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. 3. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Perdón, sí, seguro. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ninguno fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. 10, pastor. El 10, que no lo dice. Comprobando lo que es agradable al Señor.
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. 15. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 19. Hablando, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Es bastante lo que dice Pablo aquí. ¿Okay? Bastante, es basado en lo que había ya dicho en la primera parte, en cómo debemos estar siempre contentos, y en la clase anterior. Se basa mucho en lo que la primera clase, en la primera parte, en cómo debemos vivir como instrucciones, como una vida de cristianos. ¿Okay? Así que vamos a ir lo más rápido posible. Va a haber mucha intervención de ustedes. Aquí he puesto un montón de preguntas en sus notas, en que sería muy bueno de que contesten las preguntas que están ahí puestas. Si no las quieren contestar hoy día, no hay ningún problema. Quieren hacerlo en privado, háganlo en privado, ¿ok? Son preguntas a veces un poco bastante profundas, pero tiene sentido. Hay que seguir viviendo como cristianos, hermanos. Y es pues que en esta forma es la única forma en que se pueden hacer las preguntas. Cuando se hacen las preguntas difíciles hacia uno mismo, es cuando uno puede corregirse en donde puede fallar y donde necesita más refuerzo. Ok, versículo 1 y 2. Vamos a dar ejemplos cómo usted camina en amor. ¿Cómo se camina en amor? ¿Cómo se puede caminar en amor? Como dice el versículo primero, que dice, y andad, el versículo 2, pues sed imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si tenemos que caminar como Cristo, ¿cuáles serían algunos ejemplos que tendríamos? ¿Cómo tendríamos que caminar? Solamente lo único que hay que hacer es leer los evangelios y pensar cómo es que caminaba Cristo. ¿Qué es lo que constantemente hacía? ¿Qué es lo que constantemente expresaba? ¿Qué era lo que constantemente siempre daba? A ver, Tony. Ok, la forma como yo entiendo de cómo andar en amor, en Juan 3:16 es un versículo bien conocido, que por amor Él dio su vida, ¿verdad? Y Dios dio a su Hijo, ¿verdad? Pero en primera de Juan 3:16 también dice algo bien bonito, y quiero leerlo para ustedes, y en esto se concentra todo lo que quería enfocar. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, en esto resume quizás prácticamente cómo andar en amor, ¿verdad? O sea, a tal grado de que tú, si ves que un hermano está en dificultad, si ves que un hermano le hace falta algo, si ves que un hermano tiene necesidad de algo, tú estás ahí para apoyar, para asegurarte de que ese hermano no va a seguir sufriendo, de que ese hermano vas a orar por él. O sea, mostrar tu amor en esa forma. Sean salvos o no sean salvos. Sí. Yo quería añadir a todo eso que dijo el compañero aquí, el hermano aquí, la palabra intencional, que debemos de, cuando caminamos en amor, caminamos como Jesús lo hizo. Jesús intencionalmente llegaba a los sitios, no por casualidad. Intencionalmente intervenía en la vida de la gente.
pues nosotros intencionalmente tenemos que entregarnos por nuestros hermanos. No tan solo es si acaso yo me entero, si me entero. No. Es que intencionalmente yo me quiero meter en la vida de donde hay necesidad para yo entregarme por ellos. Les voy a dar un ejemplo. El domingo, ¿se acuerdan ustedes que el hermano Jesús estaba pasando una dificultad? Y también dijo el pastor que también el hermano Ernesto está por dificultad de salud. Entonces, y esto, o sea, esto en confianza, ¿no? O sea, mi hermano Luis, que no, ustedes no lo ven, pero estuve hablando con él, y él se fue tengo que ir, me dice, allá a unas tiendas mexicanas a traer unas plantas, porque yo le voy a traer una medicina al hermano Jesús y también al hermano Ernesto. Él le anduvo haciendo todas esas vueltas, no lo tenía que haber hecho, pero él anduvo que hacer todas esas vueltas. Dice que llegó a su casa hasta las 9 de la noche, yo no sé cómo lo hizo, pero o sea, ese es un ejemplo bien claro de lo que mi hermana está diciendo, ¿me entiendes? Intencionalmente. Sí, yo creo que sí. Sí. Yo también quería agregar algo con respecto, no a los hermanos cristianos, pero a los que no son salvos. A veces ignoramos, se podría decir, el hecho de que ellos no conocen la palabra y pues lo dejamos pasar. Pero creo que debemos con amor a veces corregir ciertas situaciones en las que ellos hacen ver lo malo como bueno, como lo dice en la palabra, que el mundo verá lo malo como bueno. Y creo que a veces pues por miedo o por evitar discusiones no lo hacemos, pero yo creo que debemos con amor tratar de corregir esas situaciones que el mundo pone como bueno e incluso quieren hacer ver a los cristianos como malos. Exacto. Por ciertas circunstancias. Ahí vamos a llegar porque hay versos en que hablan de esto, pero vamos a movernos rapidito por los tiempos no se corta, así que perdónenme por la interrupción. Vamos a leer, alguien que pueda leer en Éxodo 29, 15, 18 y Filipenses 4, 15, 18. Están en sus hojas y es que pueden leerlo rapiditamente. Todas las citas bíblicas están en sus hojas. Sí. Éxodo 29, 15 al 18. Solamente quiero definir para lo que ustedes puedan entender acerca de olor fragante, ¿ok? Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, y habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante y sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, es bastante simple. Cuando hacemos esto, entregar nuestra vida por nuestros hermanos, hay un olor fragante hacia Dios. Los filipenses ayudaron a Pablo cuando no tenía absolutamente nada. Los corintios eran los ricos, los filipenses eran los pobres. Y sin embargo, sin tener nada, fueron los filipenses que mandaban dinero, ofrenda, dávidas, comida, lo que sea, y iban hasta Roma a dejarle las cosas. Entregaron su vida por los hermanos, por su propio hermano, por el mismo Pablo. Cada sacrificio que nosotros hacemos intencionalmente
con la intención de querer agradar a nuestro Señor, se convierte en olor fragante para nuestro Dios. En la primera lectura que leímos es en el Antiguo Testamento. Los sacrificios eran de la forma antigua. Lo que quise dar a entender con esa cita bíblica de Éxodo es que esa era la forma antigua. Pero al Jesús subir voluntariamente a la cruz y sacrificarse por nosotros, es un olor súper fragante para nuestro Señor Dios, que nos ayudó a poder ser reconciliados, como hablamos en las anteriores. Una nota al calce, que lo hacemos por obediencia al Señor, no porque haciendo eso nos vamos a ganar el cielo. Correcto, sí. No, también en la misma lectura en Efesios, cuando leíamos hay un versículo que dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque no es por obra, no es por obra, es por fe. ¿Ok? Alright, moviéndonos. Venimos a lo difícil ahora. Defina las palabras fornicación, inmundicia, avaricia y truán. Voy a hacer esto bastante rapidito para que, si quieren escribir notas, pero otra vez, pueden ustedes hacer esto de la misma forma. Fornicación viene de un griego. La acción de... ¿solamente lo hacen los griegos? No, que es la acción de fornicar. El verbo. Okay. Fornicación viene de la palabra pornía, un griego, que significa pornía. ¿Pornía? Ya sabemos que muchas palabras pueden salir de ahí. ¿Ok? Así que si está en su mente, está en su mente. No vamos a repetir porque tenemos niños aquí en la clase. Por mi al caso. Exacto. ¿Ok? Viene del griego pornía. Inmundicia. ¿Qué es inmundicia? A ver, alguien. Cosa que ensucia, impureza, deshonestidad. Muy bien. Suciedad, basura e impureza. ¿Ok? Avaricia. Afán desmedido de poder y adquirir riquezas para atesorarlas. Muy bien. Truán. Alguien que es sinvergüenza, vive de engaños y estafas. Exacto, es un estafador. Un truán es un estafador. Y si ven bien en el verso 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Por qué es un avaro un idólatra? ¿Por qué un avaro? Porque idolatra el dinero. Entre más tiene, más quiere. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. No el dinero. Es lo que, cualquier cosa es lo que utiliza el dinero, pero no es el dinero que está dándole idolatría. No está dándole adoramiento al dinero. Sí, pero avaro es una persona que entre más tiene, más quiere, ¿no? De lo que sea. La definición es... un avaro significa, es una persona que desea poseer riquezas para atesorarlas. Riquezas, solamente dinero. El amor no es el amor al dinero, pero su verdadera idolatría. ¿A quién está dándole idolatría? ¿Al dinero o a sí mismo? A sí mismo. Hablamos la semana pasada acerca de la vanidad. Es que yo quiero tener esto, es yo quiero tener esto, yo quiero tener esto. Es el ego. Es un idólatra. Se está enfocándose en sus necesidades solamente. Y el avaro, en su afán de poseer riquezas, no piensa más que en sí mismo, no en Dios, sin importarle a los demás o a quién tiene que herir o abusar para conseguir sus riquezas. Estamos viviendo en una época de vida en este mundo en que la explotación es gigantesca. No sé si ustedes están enterados de las minas de diamantes en África. Okay. Blood Diamonds. Una película que fue basada exactamente en vida real que se llamaba Diamante de Sangre. Niños explotados, gente con pocos formas de poder salvarles, se pueden ahogar, pueden ser atacados por cocodrilos o se caen en islas
movedizas solo por sacar un diamante. Y el mercado de diamantes que hay en el mundo es increíblemente corrupto. Una vez que vi eso, le dije a mi esposa, entonces nunca debía haberte regalado un diamante. Yo por eso no le regalé. De haberlo sabido, no hubiera hecho eso. ¿Okay? Pero es bastante feo. Y estamos viviendo en eso. Estamos viviendo no solamente con los diamantes, pero también con muchas otras cosas. En la caída del 2008 fue porque había una tira de avaros para que te cuento. ¿Okay? La caída del mercado del 2008 fue avaricia. Fue avaricia lo que causó eso. No nos podemos levantar todavía de eso. Vamos a levantar. ¿Okay? Pero el avaro es un idólatra. Y leí por ahí un refrán que dice: el hombre avaro no tiene amigos. ¿Por qué será, no? Porque está enfocado en él. No, y pues también desconfía. ¿No? El que tiene mucho dinero agarra y dice: ya, bueno, ya tengo todo mi dinero, ¿verdad? Ahora voy a conseguir una novia para casarme. A cada una la va a evaluar. ¿Me quieres por mí o me quieres por mí? Capitulación es lo que hace. ¿Sí? Firma eso, ¿no? Ok, mencione 3 ejemplos de acción de gracias. ¿Cómo da acción gracias? ¿Cómo hace usted una acción de gracias? ¿Cómo siempre está agradecido a Dios? La salvación. ¿Eh? Acción de gracias es cuando pasa algo en tu vida que no lo estabas esperando y que consideras que viene de Dios. Dar gracias todas las mañanas porque Él nos da un día más de vida. Okay. Y no solo la mañana, la noche también, porque así como amanecemos, si nos acostamos, agradecer la salud. La salud, la vida. Okay. Yo creo que hacemos acción de gracias cuando reconocemos lo que se ha hecho con nosotros y lo damos de regreso. Compartimiento. De la gracia. Lo hablamos este pasado domingo en el estudio de gratis lo recibiste, gratis lo debes dar. Le costó a Dios y a Cristo tu salvación. Tú la obtienes gratis. ¿Okay? Vamos a leer, por favor, Corintios 6, del 9 al 10. ¿Alguien, por favor, que me ayude con eso? Corintios, capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 6, 9 y 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dios mío, esa lista es bastante larga. Apunten eso. Corintios 1 dijo. Primera de Corintios. ¿Qué? En el papel. Todas, les recuerdo, todas las citas bíblicas están en su papel. Todas las que estamos hablando están en su papel. Márquelas ahí para que las pueda leer más tarde. ¿Okay? Bueno, ahora conteste, basado en todas esas restricciones de que no se puede salvar. ¿Qué es la moralidad? ¿Y por qué está dejando de existir lentamente en nuestra sociedad? Es el estándar que Dios ha puesto. Una ley de reglas que nos mantienen en un orden de vida. ¿Okay? En el diccionario dice moralidad, cualidad que hace que las acciones humanas se ajusten a ciertas normas de conducta socialmente aceptadas. El respeto. Wow, la moralidad incluye un montón de cosas. No solamente el respeto a los demás, incluye también mantener una vida limpia y sana. Si ya estás salvo y el Espíritu Santo está dentro de ti,
obedece al Espíritu. La semana pasada hablamos acerca de dónde se engendra el pecado, y es en la mente. Hablamos también de que desde la mente a la lengua hay una distancia muy, muy, muy pequeña. Cuídate de lo que digas, porque cuando lo hablas ya salió, y no hay otra cosa más que agarrar y decir, me equivoqué, por favor, perdóname, me equivoqué. Por eso es que la lengua, lo leímos también en Santiago la semana pasada, es bastante poderosa y bastante destructiva, pero con ella bendecimos y también destruimos, como dice la palabra. ¿Okay? Pero la moralidad es un grupo de leyes completas. ¿Okay? Existen los 10 mandamientos porque de los 10 se hizo la regla. ¿Y saben ustedes que el orden de los mandamientos de Dios no es al aire? Sí, tiene un orden. Hay una razón porque el cuarto es cuarto, por el primero es primero, el segundo es segundo, el tercero es tercero. Hay una razón muy, muy, muy grande. ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? A ver, alguien que puede decir. Gracias, mi hermano. Honrarás a tu padre y a tu madre, porque una vez que lo hagas tendrás larga vida. ¿Ok? No importa qué te hayan hecho. En serio, no importa. Perdona, repítame lo que dijo. Entonces voy a morir. El primer mandamiento con promesa sí, es honrarás a tu padre y a tu madre. Porque al hacerlo tendrás vida larga vida. Esa es la promesa de Jehová. Ok, esta es una pregunta bien difícil. Si Dios es amor, ¿debemos temer a Dios? ¿Debemos tenerle miedo a Dios? Temerle sin miedo. ¿Qué? Si Dios es amor, debemos tener temor de Dios. ¿Recuerdas cuando, reverencia, ¿no? Cuando eras niño o niña, lo que pasaba cuando desobedecías a tus padres? Respeto. Pero debemos tener miedo de Dios. Temor. Debemos tener temor a Dios. Temor de lo que hagamos nosotros malo hacia Él. ¿Ok? ¿Alguien más? Pero respeto. Pero la respuesta es sí o no. Hay que tener en cuenta de que Dios nos ama, hombre. Él nos está dando amor. Es tu Padre. Un padre quiere el bien para su hijo, ¿verdad? Jamás Él va a permitir algo malo para ti. Entonces, por eso, ¿le tienes miedo a tu papá? Bueno, ahora no. Al mío yo no tenía miedo. O sea, entonces yo pienso de que si Él me ama a mí, y yo me considero su hijo, y Él quiere el bien para mí, de ninguna forma yo le voy a tener ningún temor, porque como yo le amo también, voy a procurar que Él esté contento conmigo. Sí. Lo que pasa es que la palabra temor tiene diferentes vertientes, ¿verdad? Entonces está la vertiente del miedo y está la vertiente de la reverencia ante la majestuosidad y soberanía de Dios, porque eso no es cualquier cosa. Nosotros a Dios lo allanamos, ¿verdad? Y mascamos chicle, hacemos lo que sea, porque no. Pero tú sabes, la tierra tiembla. Tú sabes, eso no es cualquier cosa. Él va a pedir cuentas, entonces uno... La palabra temor, ¿perdón? la palabra temor no tiene nada que ver con miedo. Temor es respeto. Exacto. Bueno, pero se usa temor como miedo. Tú sabes, también, por eso dije que es un concepto que la gente dice, temo algo porque le tienes miedo, pero cuando estamos hablando de Dios, es reverencia, es el reconocimiento de quién es Él y quiénes somos nosotros, que hay una cima con ese. Yo pienso que la persona que tiene temor es porque está en algo malo. Temor de miedo, sí, y más vale. Exacto. Si estás en temor, si vas a tener temor si estás en algo malo. Pero si estás bien con el Señor, ¿por qué vas a hacer eso? Bueno, eso es lo que yo escribí, lo que yo en mi personalidad puedo definir. Si Dios es amor, debemos tener temor de Dios. Mi respuesta es no, y estoy de acuerdo con algunos de ustedes. ¿Okay? Nunca temas a Dios, pero sí tenle temor a la ira de Dios. La Biblia dice,
dura cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Exacto. Así que nosotros, el respeto es una cosa y el miedo a otra. Exacto. Yo a mi padre lo respetaba, pero no le tenía miedo. Exacto. Pero de niño sí. Esa cabeza correa en segundo. La definición de segundo era el tiempo de Con permiso, Miguel, correa. con permiso, Miguel. Déjame terminar, mi amor, un ratito. No, yo pienso de que le debemos temer a la ira de Dios, a la ira de Dios. La ira de Dios es, ahí sí hay que estar muy, muy pendientes. El que no está preparado, como dice Apocalipsis, a la montaña te vas a esconder. Porque la tierra temblará, las estrellas caerán, y todos aquellos que no quisieron creer, para las montañas correrán, debajo de las piedras se van a meter, a enterrarse vivos prácticamente. A la ira de Dios, sí. A Dios, nuestro Padre, Abba Padre, quizás no. Podría ponerlo de esta manera. Yo difiero. Pero estamos aquí para discutir, como le toca a cada uno. Y vamos a continuar estudiando esto. ¿No me va a dar permiso? Perdona. Para mí, para mi manera de entender, el temor lo debo de tener yo de hacer algo mal hacia Dios, o sea, por respeto, ¿verdad? El temor tengo que tener yo de actuar mal. El miedo tiene que ser para mí, de actuar mal y ofender a Dios, por amor, por el respeto que yo le tengo a Dios. Eso es lo que, ¿sabe? Pensar antes y tratar la manera de no pensar mal de nadie, ni de sus hermanos, ni de nada. Eso es lo que el concepto que yo tengo de eso. El respeto. Pero yo no le tengo miedo a Dios. Yo le tengo amor y lo respeto. Y lo que hago, lo hago con amor por Él. Amén. Como digo, es bastante difícil esta filosofía. No, es fácil, pero cada uno... Porque todo es que tengamos cuidado, dónde vamos, cómo vamos a caminar, si derechos o vamos a caminar torcidos. Si vamos a caminar torcidos, sabemos que vamos a caer. Cuidar la salvación con temor y temblor. Temor y temblor. Es como a lo que me refería hace un momento, es que, por ejemplo, que dejamos pasar lo de las personas que no son salvos, que no creen en el Señor. A veces tememos lo que el mundo se va a venir contra nosotros si aclaramos las cosas acorde a la palabra. Y esa es la parte en la que, por ejemplo, últimamente al menos yo sí temo a Dios de que, bueno, solamente porque o no me saquen del Facebook o porque no me miren mal o cosas así, no los voy a corregir. Pero actually Dios me va a pedir cuentas si yo no lo hago. Y a eso yo sí le temo, a esa parte, como tú dijiste, la ira de Dios. Y en eso es lo que tenemos que cuidar mucho, que debemos hacerlo con amor y misericordia, porque en un momento de nuestra vida estuvimos en un punto donde quizás fuimos iguales o peores que la gente del mundo. Amén. Pero debemos temer y tener en cuenta que eso es lo que Dios quiere de nosotros, predicar el Evangelio y hacerlo con amor y misericordia, como cuando Jesús estuvo aquí y lo hizo así. Vamos a dejar el versículo 6, gracias hermana. Ok, como parte de discusión futura, quizás podemos discutirlo después de clase o dentro de las reuniones que podamos tener. ¿Siempre en Corintios? No. ¿No? ¿Ahora? Estamos en Efesios, estamos ¿Hay que estudiando leer el Efesios. 6? Bueno, de eso estamos hablando. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Sí, correcto. Por eso es a la ira de Dios, cuando uno es desobediente. Pero bueno, no seáis pues partícipes con ellos. ¿Okay? Alguien que por favor lea Mateo 5, 14 al 16. Ahora vamos a hablar del versículo 8 al 10. Mateo 5. 14 al 16. ¿Del? 14 al 16. Mateo 5, 14, 16. Okay. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres,
para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que usted brilla ante el mundo con la luz que ahora es usted? La gracia. Brillar con el amor de Dios. Cuando sos una persona diferente y demostras el amor que Dios te da a ti y a los demás, ahí alumbras. Amén. Yo creo también que cuando vives en contra de la corriente, también brilla. ¿Por qué nos pide Cristo que seamos luz? Porque este es el reino de las tinieblas. Muy bien. Porque todo lo que hay aquí es en tinieblas. En el mundo existe nada más que una vivencia en las tinieblas. 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Ahora vamos a hacer una lista de Gálatas 5:22. ¿Ok? Y lo voy a poner de esta manera. ¿Ok? So, por favor, alguien que por favor me pueda decir la lista. Gálatas 5:22. Y voy a poner aquí las definiciones, lo que dice el verso y su antónimo. 5:22. Yo me he enamorado de ese verso, doctor, y tú me lo enseñaste. ¿Te gustó, ah? No, man. Fruto del Espíritu. Primero es amor, Amor, gozo, gozo, paz, paz, paciencia, paciencia, benignidad, benignidad, bondad, bondad, fe, fe, mansedumbre mansedumbre. y templanza. ¿Templanza o templanza? Templanza. Con P de Pablo. ¿Fe de papa? Seguimos hablando de la papa. Samantha, are we talking about this? Samantha, ¿te acuerdas? ¿Estamos hablando de esto? Gálatas 5:22, ¿te acuerdas? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Ok. ¿Cuál es tu favorito, Samantha? Sí. ¿Cuál es tu favorito, Samantha? Escoge uno. O si te acuerdas, el primero que... Paz. Ese fue uno de los que ella, mientras estábamos tratando de hablarle y explicarle un poquito de este versículo, fue el primero que escogió. Ok. Sí. Este es vamos a buscar un sinónimo acá también, ¿ok? El fruto es la manzana. Ok, pero vamos a ir al antónimo primero. Vamos a hacer este ejercicio rapidito, por favor. ¿Ok? Lo contrario a amor es ¿qué? Tengo fe y no tengo amor. Odio. Odio. Lo contrario al gozo, ¿qué es? Tristeza. ¿A la paz? Guerra. Guerra. Por supuesto. ¿A la paciencia? Impaciencia. Soberbia. Soberbia. ¿Alguien más? Impaciencia puede ser, pero la palabra, bueno, impaciencia. No me queda mucho tiempo, así que voy a tomar.
desespero. ¿Ok? Okay. Benignidad. Malignidad. No tenemos tiempo. Malignidad. ¿Cómo es esa? ¿Ah? Bondad. Egoísmo. Fe. Desesperanza. Bondades, maldades. Desesperanza. La fe es creer en algo que es invisible y completamente que no se puede materializar físicamente. Que sería lo contrario. Vamos modernos. Mansedumbre. Altivez. Templanza. Descontrolado. Descontrolación. Descontrol. Incredulidad. Vean estas palabras y vean estas. Eso es lo que nos pide Pablo que tengamos en nuestro fruto, el fruto del Espíritu sea esto. ¿Ok? Lo hablé la semana pasada. No cada uno de nosotros tiene todo. Fallamos en uno, en dos, o necesitamos ayuda en uno, en dos. Lo hablamos varias veces. ¿Ok? Ahora la pregunta viene. Vean todo lo que pasa cuando es contrario. ¿Ok? ¿Te sientes triste a veces? A veces tienes ira que puede llevarte al odio. ¿Ok? Impaciencia. ¿Cuántas veces nos pasa eso en que no tenemos paciencia? ¿Ok? Mansedumbre. ¿Cuántos de nosotros somos mansos? 100%. Menso, dijiste. Mira, lo que pasa es que nosotros nacemos con la columna de la derecha. Todos nacemos con la columna de la derecha. El problema es que cuando venimos a Cristo, adquirimos esto, y esto es una carrera. Entonces, de pronto, en el proceso de crecer y avanzar, nosotros vamos adquiriendo y desarrollando ese fruto. Pero dicho sea de paso, es un solo fruto y no podemos escoger pick and choose cuál cosa queremos tener. Dios espera que esa manifestación de ese fruto, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las tengamos todos de la misma forma que tuvimos en un tiempo la columna de la derecha. Correcto. Y mi punto es esto. Si tú sientes que estás bajo de paciencia o de que tienes impaciencia, busca a alguien que tenga una paciencia increíble y aprende. Aprende de esa persona, aprende nada más, porque es fácil, no es difícil aceptar. Mira, ¿sabes qué? Tengo un problema de paz, estoy ahí, algo que me está fastidiando aquí, vamos a hablarlo, ayúdame. ¿Cómo haces tú? Mira, tú eres una persona que cada rato está fomentando la paz, que siempre estás buscando el compañerismo, el que estén juntos, el que no estén enojados con uno a otro. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es que puedes sobrepasar estas cosas? Ayúdame, porque me falta a mí. A ese punto quiero llegar. A donde te falta, busca a alguien que tenga el atributo, y continúo, es un solo espíritu, muchos atributos. ¿Ok? Y busca alguien que tenga ese atributo fuerte y que te enseñe. ¿Por qué no? Bueno, lo primero que tienes que hacer es orarle al Señor. Así es. Decirle a Él, yo quiero ser parte de tu herencia y dame el Espíritu Santo que esté conmigo siempre, que no salga de mí. Porque si sale, entonces desaparece ese tipo de cosas. Es que no puede ser. Bueno, estamos sí. sellados. Pero siguiendo la línea de él, nuestro modelo es Cristo. Y el Señor nos da en abundancia, dice la palabra. Hay que pedirle al Señor que nos dé el que podamos desarrollar cada una de esas facetas del fruto del Espíritu. Exacto. Porque el hombre, aunque yo entiendo un mentor siempre es bueno, ¿verdad?
y Pablo se puso como ejemplo, pero también el hombre nos puede fallar. Eso ¿ves? es verdad. Y hoy Eso es muy yo soy verdad. paciente hasta que me tocan este único botón, que entonces sí ves el otro lado, ¿verdad? El modelo nuestro tiene que ser Cristo. Amén, amén. Bueno, voy a ir rápido ahora. Defina la palabra infructuoso, alguien que no da frutos. ¿Okay? Defina la palabra reprender. La palabra reprender significa regañar a una persona por lo que ha dicho o hecho. ¿Okay? So, después de saber eso, ¿cómo es que usted puede reprender con amor? Eso se lo voy a dejar a ustedes con tarea. ¿Okay? ¿Cómo se regaña a alguien con amor? ¿Okay? Cuando no eras... ¿Ah? Hacer un taller solo de eso. Sí. ¿Okay? Tenemos que hacer algo así. Porque ¿cómo se regaña a alguien con amor? ¿Okay? Yo creo que la palabra que deberíamos cambiar es regañar. Bueno, regañar es la definición de reprender. Sí. Reprender significa regañar a una persona por lo que ha dicho o hecho. Esa es la definición de reprender. Pero primeramente calmarnos nosotros. Porque solamente la simple palabra regaño ya en tu mente está fabricando que estás hablando con enojado. Exacto. Y Entonces, te pone a la defensiva sí, a la otra persona, claro. Correcto. Exacto. Pero entonces, ¿cómo se puede reprender con amor? A través de la palabra, no hay de otra. Se puede hacer a través del Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Entonces tienes que enfocarte en todo esto. Entonces antes de hablar con esta persona tienes que leerte este versículo y empaparte de ese versículo. Paciencia. Y usar la palabra, porque es lo único que lo que causa cambio, la palabra de Dios. Con permiso, y usar una palabra que el pastor predicó el domingo, que él dijo que había que pensar antes de hablar. Y eso es como llenarse primeramente de paciencia uno, y estudiarse uno en qué estado está, ¿verdad? Para lo que va a hablar, no ofender, ya sea su hijo o un amigo o lo que sea. Ser benigno. Ajá, exacto. Eso lo dedicó el pastor el domingo. Right. Ok, rapidito, por favor. Perdónenme por la prisa. Pero es que bonito explicar todo. Cuando no eras aún salvo, estaba tu pecado en secreto. Estoy hablando del versículo 11, 14. Más todas las cosas... porque vergonzoso es aún hablar de los que ellos hacen en secreto. Cuando no eras salvo, ¿estaba tu pecado en secreto? Que eso creía. Bueno, estaba. ¿Ok? Y te hacías lo increíble para que nadie se enterara. Pero ¿te daba vergüenza si alguien te descubría? No, really. No, lo hacías cómplices. A lo más que podías. ¿Ok? All right. En el versículo 14, Pablo explica cómo Jesús te rescató de la muerte del pecado. ¿Okay? Y eso es algo precioso lo que leí ahí. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Okay? Reflexiona, ¿dónde estabas y cómo estabas cuando Cristo te rescató? ¿Okay? Cuando estabas dormido en la muerte, en el pecado. Versículo 15 al 16. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. ¿Cuál es la definición de sabio? ¿Cómo se diferencia esto del necio? ¿Dan los estudios universitarios sabiduría? Inteligencia. Bueno, desarrolla conocimiento. la inteligencia, ¿no? Desarrollo de la inteligencia. La universidad te da conocimiento, no sabiduría. Sabiduría es a través de las experiencias que has tenido en la vida y lo que has aprendido de ellas. O el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O leer los proverbios. Y es algo que esto me ha tocado bastante. La cuestión es cómo reaccionar a las emociones, o sea, las tuyas o las de los demás.
pero es algo que también pueden reflexionar al respecto. ¿Cómo es ustedes sabios? ¿Qué es un necio? Yo tengo varios ejemplos. El que no es sabio. ¿Qué es un necio? Un necio es una persona que es ignorante y dura de entender. Los cabeceduras, como le llaman por ahí. Cabecedura, cabecedura, cabecedura. Y son ignorantes, no conocen, no saben y no quieren conocer. Es un necio. Y los proverbios habla de necio, pero a cada rato. Ok. No me alcanzó el tiempo, señores, pero... En Proverbios 8, el verso 13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Cuál dijo, pastor? Proverbios. Proverbios 8 y verso 13. Ok. Una última pregunta que les quiero hacer, ¿ok? Es fácil. Si usted está en un evento donde se está bebiendo mucho alcohol y usted está ahí, ¿ok? ¿Está usted siendo partícipe del pecado? Y eso se lo voy a dejar a ustedes para que piensen, podemos discutirlo la próxima vez, si lo podemos, ¿ok? Pero... si es poquito alcohol está bien. No Pues, estoy diciendo que tú, okay, si tú estás en un evento... ¿Estás borracho? No sé si No, tú no estás bebiendo. Tú no estás bebiendo. No, digo yo que si en el sitio se está consumiendo poquito alcohol, No, está bien. se está consumiendo alcohol. Ok, pero digo de mucho y bueno, pues de poquito, ok. Salí. Me voy. Pero te hace partícipe. Pero bueno, vamos a rapidito. Vamos a orar, por favor.